Hola, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mira, quería compartir contigo algunos principios importantes de lo que es la administración de liberación o el ministerio de liberación, que recordemos que el ministerio de liberación es una obra de Jesucristo. Jesucristo instauró este ministerio junto con predicar, con enseñar, con discipular. Jesucristo echaba fuera a los demonios. O sea que el ministerio de liberación es un ministerio vigente y es un ministerio necesario y es un ministerio dado por el Señor Jesucristo a la iglesia. Y bueno, yo quiero compartir un principio muy importante que tiene que ver con ministrar liberación. Hay una parte en sí que es la parte, vamos a decir, central de la oración de liberación, de la oración que la persona busca para ser liberada. O sea, la persona entiende y es convencida por el Espíritu Santo que necesita ciertas áreas de liberación en su vida. Entonces la persona se acerca y busca liberación, busca la ayuda. Entonces hay una parte que es la parte central de la oración por la persona esa que está buscando ministración. Pero yo quiero compartir contigo dos principios o dos pasos que son muy importantes para que la liberación sea efectiva. La oración que te hagan a vos o que vos hagas por otra persona sea efectiva. Hay dos pasos muy importantes y un paso es antes de la liberación y otro paso importante es después de la liberación. Entonces eso es lo que yo quiero compartir contigo. Eh, Hay dos cosas muy importantes cuando se ministra liberación. Uno es lo que ocurre antes de la liberación y otro es lo que ocurre después de la liberación. En el paso previo, antes de la administración, es muy importante estos pasos que yo te voy a dar, o estos consejos, o esto que el Señor me dio para poder compartir contigo, son muy importantes, porque sin estos requisitos previos no va a ocurrir una liberación efectiva, no va a ocurrir sin estos pasos previos. Entonces es importante lo que suceda antes de la oración de liberación, que te hagan o que vos puedas hacer por otra persona, y es importante lo que ocurre después de esa oración de liberación. Lo que ocurre antes es importante porque si esto no sucede en nuestra vida, no va a haber liberación, no va a haber liberación. Entonces vamos primero con lo que tiene que haber antes, lo que tiene que pasar antes. En el paso antes de la oración hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, es necesario que antes de una oración de liberación, la persona que va a recibir ministración confiese los pecados, se arrepienta de todos los pecados, sinceramente delante de Dios. Ella está buscando ser libre y es fundamental que la persona se arrepienta del pecado, confiese su pecado, renuncie a sus pecados. O sea, la persona quiere ser libre y le da un vuelco total al pecado en su vida. Eso es necesario, sin eso no hay liberación. Otra cosa que es fundamental para que la oración de ministración sea efectiva, la oración de liberación, es perdonar. Si la persona no perdona, por más que se ore por la persona por liberación, no va a ser liberada. Eh, entonces, ¿qué estamos buscando con todo esto? Estamos buscando cerrar puertas, estamos buscando cerrar derechos legales a los demonios. Los demonios operan en la vida de una persona porque se le ha abierto puertas. Entonces, con estos pasos previos, lo que estamos haciendo es cerrar esas puertas y quitar los derechos legales a esos espíritus demoníacos que están operando. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona es sincera delante de Dios, busca cambiar su vida, viene a Cristo con arrepentimiento, viene buscando un cambio, viene buscando ayuda al Señor Jesucristo, porque el único que puede liberar es el Señor Jesucristo. Está dando pasos previos para la bendición que es la liberación. Cuando esa persona previamente a la oración de liberación perdona, eh, saca de sí todo rencor, todo resentimiento, ya no quiere vivir de esa manera y quiere perdonar, eso es fundamental para que la oración de liberación sea efectiva.
Una persona no puede ser libre si no da estos pasos, si no da ciertos pasos. Hay algunos otros, pero esos son los más importantes. Lo que tiene que ver después de la administración de liberación, después, o sea que tenemos los pasos previos antes, que son esto que acabo de decir. En el medio está la oración, pidiendo a Dios liberación. Y lo que pasa después de la administración de liberación, eso es muy importante también. ¿Qué es lo que tiene que haber después de la administración? Después de cumplir la oración, hay cosas que la persona misma que recibe liberación tiene que hacer por sí misma. Tiene que hacer por sí misma y es fundamental que lo haga. La persona tiene que asumir una responsabilidad personal con el Señor. Tiene que resistir la tentación. Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que llenarse del Espíritu Santo. Tiene que buscar una iglesia o si ya tiene una iglesia, empezar a servir en la iglesia. Tiene que estar sujeto al pastor, a su pastor. Entonces todo esto lo que va a hacer es mantener la liberación. No podemos venir a ministrar liberación a una persona que quiere seguir en pecado, que después de la liberación, porque va a ser liberada, pero lo que tiene que hacer la persona es mantener la liberación y eso lo tiene que hacer ella misma. ¿Cómo? Leyendo la palabra cada día, llenándose de la palabra, cambiando sus pensamientos, orando, buscando de Dios personalmente. Esa persona tiene que congregarse, tiene que servir en la iglesia, tiene que estar sujeta a un pastor, tiene que ser activa en ella misma, en invertir en ella misma, en sembrar para las cosas del Espíritu. Esa es la manera de mantener la liberación. Entonces, repasando, hay cosas muy importantes antes de ministrar liberación y algo muy importante después de ministrar liberación. Antes recordamos que son esos requisitos previos de perdonar, de arrepentirse completamente, sinceramente delante de Dios del pecado, confesar los pecados, renunciar a ellos, renunciar. Perdonar, ya lo habíamos dicho. Entonces, acá esto prepara y queda una puerta abierta para que la administración de liberación se produzca con efectividad. Sin estos pasos previos no va a haber liberación. Los demonios no se van a ir. Entonces, los demonios se van cuando ellos ya no tienen derechos legales para estar en el cuerpo. ¿Qué son los derechos legales? Son las puertas abiertas. Es el pecado que uno le ha permitido. Pero cuando uno renuncia al pecado, los demonios ya no tienen autoridad para estar en esa persona. Después, en el medio, va la oración de liberación y la persona es libre porque se han quitado los derechos legales. Y la oración de fe en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios funciona y la persona se va a sentir liberada. Pero después es importante que la persona adquiera un compromiso consigo mismo de mantener la liberación. Ella misma va a tener que mantenerla, llenándose de la palabra, congregándose, orando, buscando al Señor en intimidad, buscando la llenura del Espíritu Santo, sirviendo, estando bajo la cobertura de un ministerio, de un pastor. Entonces todo esto lo que hace es mantener la liberación. Por supuesto que la persona si se siente mal, hay que seguirla ayudando hasta que ella misma aprenda a cómo mantener su liberación y a detectar cuando es oprimida, a detectar cuando hay algo que viene a atacar de nuevo su vida. Bueno, eso es lo que quería compartir contigo. Espero que sea de bendición y que Dios te bendiga en este ministerio que es tan importante. Hermanos queridos, hay gente que ama a Dios, pero hay ciertas áreas en su vida que están atadas. La liberación no es para el incrédulo, el ministerio de liberación es para la iglesia de Cristo, es para los creyentes, no es para los inconversos. Un inconverso, una persona que no tiene a Cristo, que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no puede ser liberada. No puede ser liberada porque no le pertenece a Cristo
porque no sabría cómo mantener su liberación. Los demonios volverían de nuevo a esa persona y su estado sería peor. Pero cuando una persona viene a Cristo, se entrega al Señor, se arrepiente de su pecado, Cristo la compra con su sangre preciosa, esa persona ya pertenece a Jesucristo, es posesión de Jesucristo. Y los demonios ya no tienen derecho legal de permanecer en esa persona. Esa persona es la que está capacitada para recibir liberación.